dando, el Señor lo que está persiguiendo es nuestro bienestar. Por eso hemos visto los textos anteriores con el fin de que veamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en Levítico, que repito, 11, 44 y 19, 2, como en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 3, como 4, 7, lo que el Señor persigue es que nosotros tengamos una conducta a la altura de lo que somos. Ahora, les digo que no es que el Señor está buscando aprisionarnos, privarnos de libertad, sino que el Señor nos está llevando a una conducta correcta de hombres y mujeres que somos libres del pecado y que estamos libres de condenación para que vivamos acorde a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Recuerdo que hace un tiempo atrás, y en otras ocasiones lo he dicho, libertad no es hacer lo que yo quiero. Libertad es hacer lo que yo debo. Y cuando yo entiendo lo que la Escritura me dice, la Escritura me señala cómo debo vivir, qué es lo que debo de hacer. Y cuando yo hago lo que debo de hacer, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo que al Señor le agrada, estoy haciendo lo que Dios quiere. Por tanto, yo debo de moverme en ello. Decía que el apóstol Pablo es de los que más habla de este tema, no siendo el único, pero el que más, porque el apóstol Pablo, que el Señor le ha dado una revelación sobre la iglesia, y él escribe a la iglesia y escribe sobre la iglesia. Cuando leemos las cartas pastorales, tanto Efesios como Colosenses, encontramos que el Señor está hablándole a la iglesia, de la iglesia, pero no son las únicas cartas. Encontramos la de Filipenses, encontramos la de Gálatas y textos muy interesantes que se marcan. Por ejemplo, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos o libro de Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 13, si usted quiere mirarlo conmigo, 13, versículo 14, él le dice esto a los hermanos de Roma, a la iglesia que está en Roma. Toda vez que hablamos de la iglesia que está en Roma, estamos hablando de la iglesia local. Pero el principio no es solamente para la iglesia local, es para toda la iglesia del Señor. Y en el versículo 14 del capítulo 13, el apóstol Pablo le dice a los hermanos: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, si usted lee el versículo anterior, dice que andemos como el de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias. ¿Qué está determinando? Eso es una vida inmoral. Eso no es una vida, la anterior vida o el versículo anterior nos está mostrando características de una vida que no es de honradez, de una vida que no es ética, de una vida que no va ceñida a los principios de Dios, por lo tanto no es íntegra. Es una vida totalmente lejana, todo es inmoralidad en ese contexto. Cuando hablamos del versículo 14, inmediatamente el versículo 14 nos marca un contraste. Y el contraste es: si no, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí el apóstol tiene toda la intención de que los hermanos entiendan con claridad esto. Cuando usted y yo tomamos el texto y vemos lo que dice: si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, realmente el apóstol está señalando un contraste muy enfático con lo anterior. Está siendo muy enfático y contrasta la vida anterior, la vida de inmoralidad, con una vida moral. Ahí encontramos este imperativo otra vez, y lo encontramos mostrándonos a nosotros que vestirnos del Señor Jesucristo debe de guardar en nosotros, llevarnos a guardar una estrecha relación con el Señor. Vestirnos puede ser también conectado con las armas de luz. ¿Por qué? El versículo 12, mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Entonces, es muy contextual
que el apóstol Pablo, al decirnos esto, guarde relación con ese vestirnos de las armas de luz, que está en el versículo 14. Lo que quiere decir es que nosotros, los creyentes, debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer que Él está vitalmente unido, que nosotros debemos de estar vitalmente unidos al Señor y que fuera de Él nada podemos hacer. Cuando habla de que nosotros vistamos del Señor Jesucristo, está llevándonos a eso, en el sentido de reconocer que estamos unidos al Señor Jesucristo y que fuera de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Por eso el texto avanza y dice, no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nos habla de la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. Las obras de la carne son contrarias al fruto del Espíritu. Cuando miramos eso en las obras de la carne, que son contrarias a la obra del Espíritu, y leemos Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22, nos encontramos que las obras de la carne van en contra del fruto del Espíritu, y toda obra de la carne tiene una ley contra ella, porque las obras de la carne son pecaminosas, provienen de una naturaleza totalmente pecaminosa e inmoral delante de Dios, pero el carácter que es formado por el fruto del Espíritu es el que nos lleva a una vida moral para honrar al Señor. Una mejor lectura del texto, mirando bien el original, nos podría decir esto: no hagáis provisión para la carne con miras a satisfacer sus deseos. Cuando una persona provee para su carne, su enfoque es satisfacer sus deseos. Pero cuando tal persona deja a un lado todo el deseo de la carne y viene para honrar al Señor con su vida, entonces tal persona está andando en contra de los deseos de la carne y está dando lugar al Espíritu. Esto es lo que nosotros debemos mirar con toda claridad. A partir de esta declaración donde el apóstol Pablo está mostrándonos, nosotros debemos entonces vestirnos del Señor Jesucristo. En esa frase se resume el tema de santificación. Cuando nosotros entendemos esa frase, vestirnos del Señor Jesucristo, en esa frase hay un resumen del tema de la santificación que se trata incluso en los versículos, en los capítulos adelante. Cuando usted llega al capítulo 12 hasta el capítulo 16 de Romanos, de inmediato el tema ahí es toda la santificación, comenzando por lo que el apóstol Pablo dice. Esa es la vida práctica del cristiano, la santificación. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este mundo, o sea, no se amolde a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si usted sigue leyendo, se va a encontrar que ahí en adelante hay una cantidad de exposiciones que el apóstol Pablo, de cosas que el apóstol Pablo va a puntualizar, de aspectos más bien, que el apóstol Pablo va a puntualizar que van ligados con toda una vida de santidad. No vamos a desglosarlo de la manera como deberíamos hacerlo, porque no es el tiempo para hacerlo, pero si usted lee el texto y tiene en cuenta lo que le estoy diciendo de vestidos en el Señor, y que esa frase resume el tema del capítulo 12 hasta el 16, usted entenderá que todo eso se resume en esta frase. Lo que el apóstol está persiguiendo, y más exactamente lo que Dios está inspirando por su Espíritu Santo a que el apóstol le enseñe a la iglesia, es que la iglesia entienda que si estamos revestidos del Señor Jesucristo, entonces estamos viviendo una vida de santificación. Toda vez que nosotros estamos unidos, identificándonos con Cristo, unidos en Cristo, para vivir y reproducir la vida de Cristo, y con eso nosotros estamos en el nivel indicado de lo que se requiere la vida cristiana.
Hay algo más que quiero resaltar cuando leo esta porción y cuando miro lo que el escritor nos coloca delante de nosotros. Yo quiero que por favor pienses en lo siguiente. El apóstol Pablo, cuando viene hablando en esa lista anterior del capítulo 11, antes de llegar al 14, el apóstol Pablo viene hablando de esa lista y cuando él va a introducir lo que es el propósito de vida de un cristiano, lo que es la moral de un cristiano, lo que es la ética de un cristiano, lo que es la vida de santificación del cristiano, él comienza con con una palabra adversativa. Y cuando usted lo lee, inmediatamente dice, pero, o encontramos a muchas veces el sino, que es igual, adversativo, es sinónimo de contraste. Y cuando usted y yo miramos esto, encontramos que el apóstol Pablo lo que quiere contrastar con esa palabra adversativa es que él va a contrastar ¿qué? Con todo lo que antecede, con todo lo que está diciendo antes, él va a contrastar cómo debe de proyectarse el cristiano. El cristiano debe de hacer las cosas diferentes. Nosotros ahora estamos en Cristo. Como estamos en Cristo, entonces nosotros no podemos estar diciendo que estamos en Cristo y hacer otra cosa que no sea la de Cristo. Por tanto, nosotros debemos estar revestidos de Cristo, en otras palabras, viviendo la vida y reproduciendo a Cristo. Más o menos el apóstol Pablo lo diría así como lo expresó en Gálatas capítulo 27. Dice, capítulo 3, versículo 27, el apóstol Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo estamos en Cristo. Eso indica que estamos bautizados en Cristo, estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, tenemos que identificarnos con Cristo y nuestra vida tiene que ser un contraste con todo eso que antecede a este versículo 14, donde nos hemos basado. Y todo eso que antecede, nosotros lo ponemos a un lado porque ahora estamos en Cristo. Gálatas 2:20, recuerda lo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa persona, estas frases nos dejan de ver cómo el apóstol Pablo está hablándonos de que su vida está revestida de Cristo. En Filipenses 1:21 recuerden que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, estoy muerto en Cristo. De todas maneras, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Estoy revestido de Cristo. Este es el vínculo de unidad visible que es común a todos los cristianos. Nosotros, al separarnos del mundo, de las enemistades contra Dios, de las distinciones que iban en contra de Dios, ahora puestos en Cristo, nosotros estamos cubiertos de Él. Incluso el apóstol Pablo llega a decir en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mi vida está tan identificada con Cristo que yo solo vivo a Cristo. Cristo es lo que, escucha esto, Cristo es lo que, el objeto de vida que cada cristiano tiene que tomar. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él tiene que ser nuestro objeto de vida, nuestro objeto en la fe, en la proyección, todo, nuestro objeto en la orientación de vida. El obrar diario de nosotros tiene que reflejar el obrar de Cristo mismo. Entonces, por eso el apóstol Pablo usa esa frase, vestidos de Cristo, y lo usa como un imperativo en el que se establece esa acción que le dije, que se cumple, se realiza ahorita, pero sigue en una acción continua en el tiempo. Cada día yo debo de evidenciar que Él está conmigo. Ahora, quiero que veamos algo que el texto nos muestra. Es que cuando nosotros estamos revestidos de Cristo, hay una consecuencia.
Si usted y yo entendemos que estamos unidos a Cristo, si estamos revestidos de Cristo, si estamos viviendo a Cristo, si Cristo es el objeto de vida, si Cristo es todo lo que yo necesito y yo entiendo que no puedo vivir sin Él y que separado de Él nada puedo hacer, y yo me revisto de Cristo entendiendo que cuando yo vine a Cristo, fui bautizado en Cristo y debo de vivir la vida de Cristo y reproducir a Cristo, entonces viene una consecuencia de vestirme de Cristo. Cuando yo vengo a Cristo y me revisto de Él, viene una consecuencia. Y esto es lo que el escritor muestra. La contraparte es esta. Si yo estoy revestido de Cristo, no voy a proveer para los deseos de la carne. Dejarme llevar de los deseos de la carne es someterme a mi autorrealización. Es someterme a la autorrealización que como hombre yo tengo. Escucha bien eso, es el elemento que hace imposible que yo viva a Cristo. Si yo me dejo llevar por los deseos de la carne y proveo para los deseos de la carne, primero me someto a mi autorrealización como persona. En segundo lugar, me imposibilita vivir a Cristo. Incluso me inhabilita como cristiano para no llevar a cabo la vida en la esfera del amor de Cristo. No puedo reflejarle, no puedo reflejar ni su imagen, ni su mente, ni su carácter, porque los deseos de la carne son los que están dominados en mi vida. Esos son los que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos expresa. Cada una de esas características que están allí en Gálatas 5, 19, 21 nos impiden vivir a Cristo. Nos convierten al cristiano en un esclavo de sus apetitos. Sin embargo, vencer la carne, escucha esto, no es un asunto que nosotros podemos solos. Pero cuando usted y yo queremos vencer la carne, tenemos que hacer algo, someternos al Espíritu. Y si nosotros vivimos por el Espíritu, entonces por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y eso es vivir a Cristo, porque ya no estoy viviendo de acuerdo a mi autorrealización, no me estoy inhabilitando por estas acciones pecaminosas, estoy sometiéndome a los designios de Dios por su Espíritu Santo, estoy logrando vencer porque no puedo hacer nada sino por el Espíritu del Señor. Entonces lo logro por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que está operando en mí como cristiano, Él me va a llevar en un triunfo, Él me va a sacar adelante. El apóstol Pablo, míralo como lo dice en Gálatas. Ya que tienes Gálatas, por favor, lee conmigo el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Y el capítulo 5 de Gálatas, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estoy llamado a someterme al Espíritu, a dejar que el Espíritu controle mi vida. Si yo quiero estar revestido de Cristo, debo de permitir eso. Para poder vivir y reproducir a Cristo, se requiere que yo me someta al designio del Espíritu del Señor, al control del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo permito esto, Dios es glorificado. Yo estoy proveyendo no para la carne, sino para el Espíritu, cuando yo ando en el Espíritu. Y al andar en el Espíritu es ir en contra de todas las obras de la carne, por lo tanto no lo satisface. El versículo 17 da la razón del por qué debo de hacerlo. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, siempre que tú y yo nos sometamos al Espíritu, el Espíritu nos va a llevar a la vida de Cristo, a vivir en justicia, a vivir en la verdad, a vivir en los parámetros divinos, siempre que nosotros nos sometamos al Espíritu, porque Él se opone entre sí para que yo no viva, se opone para que yo no viva de acuerdo a la carne. Pero si yo vivo conforme a la carne, esto es una contraposición a la vida del Espíritu. Por lo tanto, yo estoy sometido a una autorrealización, a buscar mis propios sueños y mis propios deseos.
yo le permito que la carne domine mi vida. Esto no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros nos dejemos conducir por el Espíritu, es que el Espíritu Santo produzca en nosotros la vitalidad de Cristo, es que nosotros por el Espíritu seamos dotados y podamos avanzar con fuerza y con poder para mantenernos en una vida moral en un mundo de inmoralidad. Por eso hablo de principios bíblicos. No voy a tocar otro porque quiero ser respetuoso en el tiempo de la oración que debemos tener. En este tiempo de oración. Pero basta tener estos principios en nuestra vida para saber que Dios tiene algo más que decirnos. Luego vamos a mirar un poquito lo que el escritor nos quiere decir con Gálatas 5:16 de manera más profunda. Pero quiero que usted, por favor, le preste mucha atención a eso y ojalá lo lea y luego después pueda meditar más en ello. Por de pronto vamos a dejar allí y vamos a orar de acuerdo a lo que el Señor quiere. Oremos.